La vida moderna nos ha acostumbrado a una narrativa aparentemente lógica y lineal. Estudiar, conseguir un empleo estable, trabajar duro durante 40 años y finalmente disfrutar de una jubilación tranquila. Esta promesa de estabilidad, repetida de generación en generación, se ha convertido casi en un dogma social, un guión de vida seguido sin cuestionamiento. Sin embargo, al observar la realidad de la mayoría de las personas, se percibe una contradicción dolorosa. Muchos llegan a los 65 años con poco o nada acumulado, dependiendo de una pensión insuficiente, de ayudas gubernamentales cada vez más escasas o, en muchos casos, de la buena voluntad de sus familiares. Este escenario revela que la historia que nos contaron sobre la seguridad financiera no es más que una ilusión para la gran mayoría. Por dura que sea, esta constatación no es nueva. Napoleon Hill, a principios del siglo XX, ya había identificado este patrón recurrente. En su profundo análisis de la mente humana, alertaba que el problema no residía en la ausencia de oportunidades, sino en la manera en que la mayoría de las personas piensa y actúa a lo largo de la vida. La gran mayoría vive atrapada en una mentalidad de supervivencia. Trabajan mes tras mes solo para pagar cuentas, acumulan deudas para sostener un estilo de vida basado en apariencias y se conforman con repetir los mismos hábitos, sin un verdadero plan para el futuro. El dinero entra y sale a la misma velocidad, y lo que queda, la mayoría de las veces, es solo el cansancio y la frustración de décadas de esfuerzo que no resultan en seguridad ni libertad. Hill defendía que la riqueza comienza en la mente, no en el bolsillo. La claridad de propósito, la disciplina y la imaginación son los pilares invisibles de la prosperidad. Sin ellos, no importa cuántas horas de trabajo dedique alguien, el destino más probable será la escasez. También desmitificaba uno de los mayores mitos que aprisionan generaciones, la creencia ciega en la seguridad del empleo. Durante décadas, las personas fueron condicionadas a creer que bastaba con permanecer fieles a una empresa, obedecer las reglas y esperar pacientemente, que al final serían recompensadas con estabilidad. Sin embargo, la realidad es implacable. Surgen crisis, cierran empresas, los gobiernos cambian las leyes de pensiones y el trabajador descubre demasiado tarde que su lealtad no le trajo independencia. El empleo, por más digno y necesario que sea, no puede ser el único pilar de sustento de la vida. Puede ser un punto de partida, pero nunca debe considerarse el destino final. Depender exclusivamente de un salario es jugar un juego desigual, intercambiar tiempo por dinero. Y ese es un juego que nadie gana, porque el tiempo es limitado y el cuerpo humano no soporta décadas de esfuerzo continuo sin consecuencias físicas y emocionales. Hill subrayaba que la verdadera diferencia entre los que prosperan y los que fracasan está en la mentalidad creadora. Mientras la mayoría trabaja solo para sobrevivir, los que alcanzan la libertad financiera encuentran formas de hacer que el dinero trabaje para ellos. Crean negocios, invierten en activos, desarrollan ideas que generan retornos continuos. La riqueza, por lo tanto, no nace de la cantidad de horas dedicadas al trabajo, sino de la inteligencia y la imaginación aplicadas en la construcción de algo mayor. Quien se limita al salario permanece atrapado, pues el salario, por definición, es el pago por la presencia física. Y cuando esta presencia termina, ya sea por jubilación o por problemas de salud, los ingresos desaparecen junto con ella. La raíz de este problema, en gran medida, es el conformismo. Millones de personas crecen creyendo que basta esperar a la jubilación, como si esta fuera la línea de meta natural de la vida. Este pensamiento mata la iniciativa, apaga los sueños y debilita la ambición.
Al creer que el futuro está garantizado por fuerzas externas, gobierno, empresas o familiares, el individuo transfiere su responsabilidad más esencial, cuidar de su propio destino. El resultado es un número cada vez mayor de personas mayores que se dan cuenta demasiado tarde de que la promesa de seguridad no era más que una ilusión. El costo de vida aumenta cada año, la salud exige recursos cada vez mayores y la jubilación resulta insuficiente. Muchos se ven obligados a seguir trabajando incluso después de los 70 años, no por placer o realización, sino por necesidad. Otros caen en la dependencia emocional y financiera de hijos o familiares, sintiéndose una carga, cuando podrían haber construido una trayectoria de autonomía. Esta realidad no es fruto del azar, sino de décadas de falta de planificación y de la repetición de un modelo de vida que ya no funciona. Napoleon Hill insistía en que el camino para escapar de esta trampa comienza en la mente. Es necesario reemplazar la mentalidad de supervivencia por una mentalidad de creación y abundancia. Esto significa aprender a pensar a largo plazo, planificar, invertir, buscar conocimiento más allá de lo que enseñan las escuelas tradicionales. También implica desarrollar coraje para asumir riesgos calculados, porque toda forma de crecimiento exige salir de la zona de confort. Aquellos que construyen libertad financiera no son necesariamente los más inteligentes o privilegiados. Son quienes se atreven a asumir la responsabilidad total de sus resultados. Saben que la jubilación no es un premio otorgado al final de la vida, sino una consecuencia natural de elecciones conscientes tomadas a lo largo del camino. Entienden que depender exclusivamente del salario es atraparse en un ciclo sin salida, y por ello cultivan activos que continúan generando frutos incluso cuando el cuerpo descansa. En última instancia, la lección de Hill sigue siendo más actual que nunca. La prosperidad no depende de circunstancias externas, sino de la disposición interna para pensar, actuar y persistir de manera diferente a la mayoría. Mientras millones siguen la narrativa tradicional y descubren demasiado tarde la fragilidad del sistema, pocos tienen el coraje de crear su propio camino. Esos pocos, sin embargo, cosechan no solo seguridad financiera, sino también la libertad de vivir la vida en sus propios términos. Todo esto, según Hill, es consecuencia directa de una mentalidad de escasez. La mayoría de las personas crece creyendo que el dinero es algo raro, difícil de conseguir, casi inalcanzable, reservado solo para unos pocos privilegiados. Esta visión limitada genera miedo, inseguridad y, sobre todo, paralización. Se crea un ciclo vicioso en el que el individuo trabaja solo para pagar cuentas, acumula deudas y nunca encuentra espacio para planificar el futuro. Es como correr en una rueda de hámster, mucho esfuerzo, pero ningún avance real. Quienes prosperan siguen un camino diferente. Cultivan la mentalidad de abundancia. Creen que la prosperidad no es suerte ni herencia, sino resultado de un proceso creativo. Saben que la riqueza es consecuencia de ideas aplicadas con disciplina y coraje, y que la imaginación puede ser más valiosa que la fuerza bruta. Para ellos, el trabajo no es una prisión, sino un peldaño. Cada actividad, cada experiencia, cada obstáculo es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Esta diferencia de pensamiento, aparentemente sutil, determina todo el destino de una persona. Hill afirmaba: lo que la mente puede concebir y creer, lo puede conquistar. Esta es la esencia de su enseñanza y también la frontera invisible que separa a quienes trabajan hasta los 65 solo para sobrevivir de quienes alcanzan independencia y libertad mucho antes. La mayoría termina sin nada porque nunca aprendió a transformar el trabajo en una escalera hacia la libertad. Seguir la rutina de trabajar, gastar y esperar el futuro es el camino más común,
pero también el más peligroso. La libertad exige sacrificios, disciplina y coraje para romper con la mediocridad. Hill recordaba constantemente que la riqueza no surge por azar, sino de la combinación de visión clara, propósito definido y acción persistente. El individuo que establece metas concretas, adquiere conocimiento financiero, crea múltiples fuentes de ingresos y, sobre todo, rechaza el conformismo, se coloca en el camino de la abundancia. Es necesario comprender que la vida no recompensa a quienes esperan, sino a quienes actúan. La sociedad nos condiciona a creer que un empleo fijo es suficiente, que basta ser paciente y la recompensa llegará. Pero la realidad muestra lo contrario. Quien solo sobrevive llega al final de la vida exhausto, sin energía y sin patrimonio. Quien se atreve a pensar diferente, arriesga, aprende continuamente e invierte en sí mismo, conquista la verdadera libertad. Este camino no es fácil. Exige abandonar viejos hábitos, enfrentar críticas y superar el miedo al fracaso. Pero el costo de no intentarlo es infinitamente mayor. Envejecer sin recursos, dependiendo de otros, viviendo de manera limitada y sin autonomía. El destino de la mayoría no tiene por qué ser tu destino. Napoleon Hill mostró que cualquier persona puede cambiar su realidad siempre que cambie su mentalidad. El trabajo es valioso, pero no debe ser el único pilar de la vida financiera. El secreto es transformar el esfuerzo en creación, aprendizaje e inversión que continúe produciendo frutos en el futuro. El verdadero fracaso no está en no enriquecerse rápidamente, sino en nunca intentar romper el ciclo de la escasez. ¿Por qué la mayoría trabaja hasta los 65 y termina sin nada? Porque falta visión, planificación y disciplina, pero sobre todo, falta el coraje de asumir la responsabilidad de su propio destino. Es más fácil culpar a la economía, al gobierno o a la falta de oportunidades que mirar hacia adentro y admitir que el poder de la transformación comienza en la mente. Quien sigue la filosofía de Hill entiende que la riqueza nace en el pensamiento, crece con la acción y florece con la persistencia. La vida no tiene por qué ser una espera hasta la jubilación. Puede ser la construcción diaria de una libertad que permita vivir de acuerdo con los propios sueños a cualquier edad. En el fondo, la cuestión central no es el dinero, sino las elecciones. Cada uno tiene frente a sí dos caminos: aceptar el destino común y terminar sin nada, o decidir que su vida no será guiada por el conformismo, sino por la audacia de crear el futuro que desea. Hill nos recuerda que todo comienza dentro de nosotros y que la mente es la mayor herramienta de riqueza que poseemos. Con claridad de propósito y coraje para actuar, no necesitaremos esperar hasta los 65 para darnos cuenta de que la vida podría haber sido mucho más. La riqueza, al final de cuentas, se trata menos de cifras y más de libertad. Libertad de elegir dónde estar, con quién estar y cómo vivir. Ese es el verdadero tesoro.